Muy buenos días, estudiantes sagradinos, bienvenidos. ¿Sí? El día de hoy es nuestro último repaso ya para nuestra evaluación de comunicación. Bien, el día de hoy es viernes 18 del presente mes, ¿cierto? Nuestro repaso para nuestra evaluación de comunicación va a constar de un tema, ya que es la oración compuesta por subordinación sustantiva. Este tema lo hemos estado reforzando, ¿cierto? Bastante lo hemos estado reforzando. Hemos estado dando ejemplos, incluso hemos desarrollado una práctica calificada, ¿verdad? En la que cada uno ha ido respondiendo y cada uno tenía o tuvo ya su nota. Entonces, como esta clase ya ha sido reforzada, ustedes ya la han trabajado con el libro, ¿cierto? En su cuaderno, y bueno, hemos realizado bastantes actividades. Pues bien, esta es la clase ya que la vamos a evaluar ya para este último bimestre. Muy bien, este tema es un tema un poco amplio, ¿verdad? La oración compuesta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la oración simple y la oración compuesta? Las clases de oraciones compuestas, ¿verdad? Estas a su vez se dividen en subclases, entonces es un tema un poco amplio, así que hay que prestarle mucha atención. ¿Ya? Entonces todo lo que voy a decir aquí en el video va a ser razón o motivo de las preguntas que les voy a hacer durante clase y durante su evaluación también, tanto para la evaluación escrita como para la evaluación oral. Por favor, presten mucha atención. Bien, la oración compuesta. ¿Qué es la oración compuesta? Acuérdense, la oración es un conjunto de palabras que tienen sentido completo, ¿cierto? Estas pueden ser simple o puede ser compuesta. Es simple, fácil, cuando tiene una sola forma verbal conjugada. Acuérdate, solo una. Si yo veo en tu oración y tiene una sola forma verbal conjugada, por más que sea lo más larga posible, es simple, ¿ya? Es compuesta cuando está formada por dos formas verbales. Pueden ser más también, pero mínimo dos formas verbales, ¿cierto? Entonces, la oración compuesta es aquella que está formada por dos proposiciones, ¿cierto? Donde una es la proposición que puede ser, en este caso de las subordinadas, tiene que ser una la principal y otra la subordinada, ¿cierto? Donde tanto la proposición principal tiene una forma verbal conjugada como la auxiliar también tiene su forma verbal conjugada. Entonces, aquí en las prácticas que hemos estado desarrollando, yo he visto que muchos han fallado en el tema de los verbos. Recuerda que la forma verbal tiene que ser conjugada. Quiere decir que este verbo tiene que tener desinencias verbales. ¿Y cuáles son las desinencias verbales? Ustedes ya lo saben, son persona, el verbo tiene que tener persona, tiene que tener número, tiene que tener tiempo, aspecto y modo. Si es que un verbo no tiene esas desinencias verbales, es una forma verbal no conjugada. Por eso es que aquí tiene que ser conjugada, ¿ya? Entonces, las oraciones compuestas a su vez se subdividen en tres clases, ¿ya? Se dividen en clases que pueden ser por coordinación, por yuxtaposición y por subordinación. Por coordinación, ya saben de que están unidas las proposiciones mediante nexos coordinantes. Por yuxtaposición son aquellas oraciones compuestas que unen las proposiciones mediante coma, punto y coma o dos puntos. Y por subordinación, cuando los nexos son nexos subordinantes, ¿ya? Entonces tú aquí, ¿cómo vas a reconocer la clase de oración compuesta? Por el nexo, ¿cierto? Por el nexo. Entonces hasta ahí creo que todo claro. Recuerda, la oración simple tiene una sola forma verbal conjugada y las compuestas tienen más de una forma verbal conjugada. Bien, esto es un repaso. Este tema es amplio, como les dije, así que cualquiera de lo que estoy explicando les voy a preguntar. Las clases de proposiciones coordinantes a su vez se dividen en copulativas, disyuntivas y adversativas. Son copulativas cuando los nexos que unen a las proposiciones son i, e, un i, disyuntivas son o, u,
u adversativas, que son pero, más, sin embargo, ¿verdad? Entonces, por medio de estos nexos que unen estas oraciones, podemos reconocer la clase de proposiciones coordinantes, ¿ya? U oraciones compuestas por coordinación, es lo mismo. Bien, ahora sí, los enlaces subordinantes. Los enlaces subordinantes son 4. Estos enlaces son aquellos que van a unir a las proposiciones, ¿ya? Estos pueden ser conjunciones subordinantes, cuando, relativos, que, locuciones positivas, en el que, por ejemplo, interrogativas exclamativas, quién. Ya, estos son los enlaces subordinantes. Según el enlace, la clase de enlace. Ya, entonces no te olvides. Bien, ¿qué más podemos decir sobre este temita? También acá, las oraciones compuestas por yuxtaposición, si bien es cierto, ya sabemos que se unen proposiciones mediante comas, dos puntos, punto y coma, ¿cierto? Estas a su vez tienen sus relaciones, ya estas clases, tiene 4 clases de relaciones. Pueden ser relación copulativa, cuando hay una adición-sucesión, ya cuando demuestra una adición a la idea, ya a la proposición, ya a la primera proposición, ya la segunda proposición que existe denota adición o también puede ser sucesión. Relación causal es cuando entre ambas proposiciones hay un efecto causa. Disyuntiva cuando se denota opción o exclusión, y la relación consecutiva cuando hay una idea consecuencia, ¿ya? Entonces, según el contexto en el que esté cada oración compuesta por yuxtaposición, ustedes van a tener que identificar la clase, si es por relación copulativa, causal, recuérdate, efecto causa, disyuntiva, opción, ya saben ustedes, consecutiva, idea consecuencia. Su nombre lo dice, ¿ya? Causa, disyuntiva, exclusión, consecutiva, consecuencia, ¿ya? Copulativa ya saben que es adición. Bien, ahora sí, vamos a ver el tema de la oración compuesta por subordinación sustantiva. Es aquella que presenta por lo menos una proposición subordinada. Obviamente, estamos hablando de la oración compuesta por subordinación. Tiene que presentar sí o sí una proposición subordinada. ¿Y cómo vamos a reconocerla? Por el nexo, que cumple una función sustantiva. Va encabezada generalmente por un nexo subordinante. A su vez, las clases de oraciones compuestas por subordinación pueden ser sustantivas, adjetivas o adverbiales. Puede ser sustantiva, ya cuando la proposición subordinada funciona como un sustantivo, su nombre lo dice. Adjetiva cuando funciona como un adjetivo, y adverbial cuando funciona como un adverbio. Bien, creo que hasta allí todo claro, ¿cierto? Bien, a su vez, las oraciones compuestas por subordinación tienen sus funciones, y son 7. Estas pueden funcionar como sujeto, aposición, atributo, objeto directo, indirecto, agente y complemento preposicional. ¿Cómo vamos a reconocerlo? Por el nexo. No se olviden, siempre observen el nexo. ¿Y cuál es la forma más fácil en que ustedes van a reconocer el nexo? Ya saben de que tienen que dividir primero la PP, o sea, la preposición principal, y la PS, la preposición subordinada o también conocida como auxiliar. Entonces, ¿cómo sé que están cumpliendo ya mi oración compuesta por subordinación sustantiva la función de sujeto? La reconozco con la pregunta ¿quién? Al verbo, ya de la proposición principal. Las proposiciones subordinadas van encabezadas por relativos quién, qué o quiénes. Ya, en todo caso, reconocemos el enlace, ¿cierto? Acuérdese, el nexo que une. Ejemplo, quien no discrimina a sus hermanos conoce sus orígenes. Acá hay 2 proposiciones. Como verán, en cada proposición hay una forma verbal conjugada. No se olviden. En la posición es simple, es una explicación del NS, del núcleo del sujeto, y siempre va entre comas, acuérdate, siempre va, es una explicación. Es una explicación del NS. Solo nosotros, los que vivimos en esta región. ¿Estás explicando? Sí, ¿a quién se refiere con solo nosotros? A los que vivimos en esta región. Por eso es una función de aposición. Atributo, fácil. Ya son aquellos
oraciones que tienen el verbo principal, es decir, la PP, la proposición principal, tiene que ser copulativo. Ya saben ustedes que los verbos copulativos son ¿cuáles? Ser, estar o pare, ser. Ejemplo, la discriminación es lo que todos ansían erradicar para alcanzar la justicia. ¿Ya? Aquí hay un verbo copulativo, sí, mira, el verbo ser, la conjugación del verbo ser. El objeto directo también es fácil de reconocer, lo reconocemos con este nexo, ¿qué es qué? Ya, con el nexo que. Se reconoce con la pregunta ¿qué es lo que? Al verbo de la proposición principal. Por eso es importante reconocer primero la proposición principal y la proposición subordinada. Y la proposición subordinada es aquella que tiene siempre el nexo. La proposición subordinada se reemplaza con la, o la, lo, o la y su plural también, ¿no? O esto, o eso. Ejemplo, ¿quieres decir que en todas las regiones existen diferentes lenguas y dialectos? Quiere decir esto, ¿cierto? Esto. Entonces, ¿lo podemos reemplazar a la proposición subordinada con esto? Sí, lo podemos reemplazar. Entonces, es un objeto directo. Acuérdense, el nexo es que. Indirecto es el nexo es a quién o a quiénes, o para quién o para quiénes, ¿ya? Por ejemplo, quiénes. La comunidad otorgó una distinción a quienes llegaron para ayudar, ¿ya? Y también lo puedes reconocer ya cuando la proposición subordinada se reemplaza por el pronombre le o les. Agente, que es fácil, es cuando el verbo ya de la proposición principal está en voz pasiva, ya se reconoce con la pregunta por quién al verbo, ya entonces siempre va a tener este por quién o por quiénes. Es agente entonces cuando el verbo de la proposición principal, repito, está en voz pasiva. ¿Y cuándo está en voz pasiva? Cuando en las oraciones pasivas el sujeto recibe la acción del verbo. Recibe, ¿por quién dice? ¿Ya? El dialecto será reconocido por quienes realizaron la investigación en el pueblo. Entonces aquí denotamos ya que es una proposición que cumple la función de agente. ¿Por qué? Porque el sujeto es quien recibe la acción del verbo, no ejecuta la acción, sino la recibe. ¿Ya? Entonces el verbo está en voz pasiva, ya recibe la acción, el sujeto recibe la acción del verbo. Y por último, complemento preposicional, súper fácil, es cuando las proposiciones van precedidas por una preposición. Ya saben que las preposiciones son de, para, por, sobre, entre, ¿verdad? Entonces, si es que va precedida la proposición, ya estas proposiciones estamos frente a un complemento preposicional. Ejemplo, la idea de que nos ayudes a incentivar nuestra lengua traerá justicia. ¿Ya? Entonces, ¿acá dónde está la preposición? Acá, de. ¿Ya? Entonces, hasta ahí yo creo de que todo claro, ¿cierto? Mis queridos estudiantes, muy bien, ahora sí, vamos a resolver ya la evaluación de comunicación. Muchísimos éxitos, mis queridos estudiantes, yo sé que les va a ir súper bien. Cuídense mucho y éxitos.